Bien, pues vamos ahora a tener el estudio también de la palabra, de, de las escrituras por medio del el catecismo mayor. Y estamos viendo acerca de la enseñanza acerca de la iglesia visible y la iglesia invisible. Y hemos estado considerando esa distinción que es importante. Y también la semana anterior, ¿qué es la iglesia invisible? Nos queda por ver la pregunta 63 que habla de cuáles son los privilegios especiales de la iglesia visible. Podemos ver aquí la respuesta. Dice: la iglesia visible tiene el privilegio de estar bajo el gobierno y cuidado especial de Dios, de ser protegida y preservada en todos los tiempos, no obstante la oposición de todos sus enemigos, de disfrutar de la comunión de los santos, los medios ordinarios de salvación, y las ofertas de gracia hecha por Cristo a todos los miembros de su iglesia por el ministerio del Evangelio, testificando que todos los que creen en él serán salvos, y sin excluir a ninguno que venga a él. Bien, esto nos da, vamos a ver, vamos a ver también la riqueza de todas estas enseñanzas, de todas estas declaraciones acerca de la iglesia visible. El primer día que estuvimos considerando acerca de la iglesia visible, iglesia invisible, estuvimos hablando, nos acordamos de aquellas cosas acerca de las palabras, ¿no? Iglesia, eclesia, sinagoga, etcétera, para decir que la palabra iglesia, ¿no?, significa asamblea, pero que también en el Nuevo Testamento se le aplica la palabra sinagoga, como en Santiago. Y en Hechos 7, en el discurso de Esteban, se habla de la iglesia que estuvo en el desierto, ¿no? Se traduce así como congregación, ¿no? En la Reina Valera y otras Biblias, ¿no? Pero que perfectamente podría haber sido traducido por iglesia. Y todo esto es para decir que la iglesia visible, no comienza, ¿no?, solamente en los tiempos del Nuevo Testamento. Esto es la visión dispensacionalista, en el cual hay esta ruptura entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y la iglesia solamente pertenece del Nuevo Testamento hacia adelante. No hay, por lo tanto, iglesia en el Antiguo Testamento. En último término, ¿no?, en último término, incluso, ellos podrían decir que en el Antiguo Testamento no había sido dado el Espíritu Santo. Entonces, todo el Antiguo Testamento sería de esta manera una religión, se puede decir, carnal, nacional, terrenal, ¿no?, pero que nada tendría que ver, por lo tanto, con la salvación, ¿no?, la salvación y con la vida eterna. Bueno, esto es sin duda el punto de vista más extremo, ¿no?, más radical dentro del dispensacionalismo, que curiosamente también coincidiría aquí con las visiones, por ejemplo, de la crítica, de la alta crítica, del desarrollo de la religión del Antiguo Testamento. Coincidiría paradójicamente el dispensacionalismo, que es o ha sido una marca característica del fundamentalismo,
con la alta crítica y por lo tanto con el liberalismo, que plantea, ve, ¿no? Concibe, entonces, todo lo que se nos ve, se nos dice en el Antiguo Testamento, bajo una óptica, digamos, evolutiva, ¿no? De desarrollo histórico, etc. Y todo esto para decir que, bueno, que era también solamente algo humano, algo terrenal, no era, por lo tanto, se puede decir, no había iglesia. Entonces, ¿no? Era pues una forma religiosa humana muy antigua, muy subdesarrollada y que con el tiempo fue evolucionando hasta llegar al Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, bueno, la cuestión es que la iglesia visible está presente, por supuesto, en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, porque la iglesia es indisoluble, inseparable de la doctrina de la alianza, la doctrina del pacto. Que el pacto que Dios estableció con Abraham, no fue solamente pues para darle la tierra, no fue solamente pues algo nacional o familiar, sino que también pues tenía que ver con la justicia, la justificación de la fe y Romanos 4, ¿no? Que de esta manera Él es Padre de todos los creyentes no circuncidados. Y que también Gálatas capítulo 3, si todo aquel que está bautizado, ¿no? Es descendencia de Abraham, ¿no? En Gálatas lo podemos leer para más confirmación. Dice en el capítulo 3, versículo 7, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia, ¿no? Simiente, hijos de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Entonces vemos, ¿no? Que... Uy, se me está acabando, se me va a acabar aquí. A ver. Está ahí. Bueno, pues a lo que voy. Perdonad, hay problemas técnicos, ¿no? Pero bueno, esto no es nada que un poco de prevención lo pueda evitar. Un momentito, ahora mismo. Bueno, pues aquí estamos todos. Vale. Bien, pues entonces en cuanto a la Iglesia en el Antiguo Testamento, pues tenemos podemos verlo, ¿no? Todo esto, entonces, aunque no lo diga aquí en el Catecismo Mayor, pero lo podemos mirar en el apartado de la confesión de fe, el artículo de la confesión de fe acerca del pacto de la gracia, ¿no? En el artículo 7, en el capítulo 7, el punto 5. Y dice, este pacto fue administrado de manera diferente
en el tiempo de la ley, es decir, del Antiguo Testamento, y en el tiempo del Evangelio, del Nuevo Testamento. Bajo la ley, el Antiguo Testamento fue administrado por medio de promesas, profecías, por cuanto la promesa y la profecía pues tenían que ver con el Mesías todavía futuro que tenía que venir, los sacrificios, que era también por lo tanto un tipo, eran tipos del Mesías que tenía que venir, así como también después la circuncisión, el Cordero Pascual y otros tipos y ordenanzas dados al pueblo judío. La circuncisión y el Cordero Pascual, vemos, sería entonces lo que hoy diríamos sacramentos, estas señales del pacto, ¿no? Que, que eran, representaban también, pues, la circuncisión de corazón, y también el Cordero Pascual, la Pascua, pues estaban apuntando también al Mesías como nuestra Pascua, ¿no? El Cordero por el cual recibimos el perdón de los pecados y nuestra redención para Dios. Y después diversos tipos y ordenanzas dados al pueblo judío, todo esto prefigurando al Cristo que había de venir, las cuales cosas fueron para ese tiempo suficientes y eficaces. Es decir, que eran revelación de Dios. No eran toda la revelación de Dios, porque después la revelación de Dios había sido continua, y esto incluso dentro del Antiguo Testamento. La primera promesa fue en Génesis 3, después de la caída, que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Esa fue la primera promesa de redención, de salvación, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues no tiene toda la revelación que tenemos en el resto del Antiguo Testamento, y ni mucho menos en el Nuevo Testamento. Pero en aquel tiempo ya fue eficaz, ¿no? Ya fue suficiente. En el grado de conocimiento y de luz que tenía pues Adán y Eva y sus descendientes inmediatos, para que ellos pudieran ser salvos creyendo en esa promesa de Dios. ¿Sí? Bien, pues tenemos que esta revelación se fue expandiendo en el Antiguo Testamento, y también al llegar al Nuevo Testamento esa revelación se expandió hasta estar completa. No que Dios podía haber dado mucho más, claro que pudo haber dado mucho más, pero ciertamente ya nos es suficiente. Nos es suficiente a nosotros ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento. Dios ha podido revelar más, ¿no? Pero con lo que nos ha dado nos es suficiente creyendo para ser salvo. De la misma manera, pues a cada momento de la historia del Antiguo Testamento, aunque no estaba completa, ¿no? Ni relativamente, ni de manera absoluta, ¿no? Pues entonces ya era suficiente para que por el Espíritu Santo la gente, los creyentes, por la fe en esas promesas y profecías en cuanto al Salvador, por la palabra de Dios, la Escritura, etc., y también por la eficacia dada a ellas por el Espíritu Santo, pudieran también entonces tener la salvación. También dice para instruir y edificar a los escogidos en la fe del Mesías prometido, exactamente igual que nosotros ahora, ¿no? Por medio de quien tuvieron remisión total de pecados y vida eterna. Y es el más del Antiguo Testamento, vemos remisión total de pecados, ¿no? Ahí pues esta... bueno, algunos han hecho esta... por ejemplo, la Iglesia Baptista, ¿no? Que los del Antiguo Testamento no fueron pues perdonados. Entonces pues Cristo, después de su muerte y antes de su resurrección, fue pues a predicarles el Evangelio porque no habían sido salvos. Vemos, ¿no? Esta es uno de las consecuencias de esta manera de ver las cosas, ¿no? U otros, bueno, que Dios, pues digamos, como que pasó por alto, ¿no? Esos pecados, pero realmente no los perdonó. Y que los perdonó efectivamente solamente cuando Cristo estuvo en la tierra. No, Dios pues los perdonó conforme a su decreto, pues conforme a su voluntad ya determinada. Y entonces, pues a su debido tiempo, sí, por supuesto, Cristo iba a venir y iba a hacer la redención. Así pues, por así decirlo, por adelantado, pero contemplando ese sacrificio, pues de una manera
como segura, pues entonces fueron salvos. Por así decirlo, no fue que Cristo vino y entonces se aplicó ese perdón de manera retroactiva, ¿no? Como cuando se pone una nueva ley y, bueno, normalmente no se hace, ¿no? Que eso tiene efectos retroactivos, pero como si los tuviera, ¿no? Que tuviera efectos retroactivos para todos los demás. En este caso, pues, a cada momento de la historia, como había habido revelación de Dios y era palabra de Dios, y era a cada momento suficiente para salvación, pues entonces recibieron ese perdón a cuenta de ese sacrificio que iba a venir y que iba a ser, pues, de seguro cumplimiento, porque, bueno, la voluntad de Dios nunca se frustra, nunca cae, ¿no? Bien, pues esto es en cuanto al Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, pues bueno, ¿qué podríamos hablar? Por cambiar un poco, no vamos entonces a leer ahora el artículo acerca del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto en la Confesión de Fe de Westminster. ¿Qué es lo que vemos en el libro de los Hechos, sobre todo, y después también en las cartas de Pablo y los demás apóstoles? Encontramos que, bueno, Cristo dejó a sus discípulos, que eran judíos, que eran de la nación judía, y ellos estuvieron pues orando hasta que vino el día de Pentecostés, y el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia de una manera visible y de una manera sí, visible, proclamando entonces el Evangelio. El apóstol Pedro se levantó y predicó a todos los judíos reunidos ahí en Jerusalén, y toda la gente también, pues en lenguas que no conocían, etcétera, como señal, por lo tanto, de este derramamiento del Espíritu Santo, y también como una señal anticipatoria de que el Evangelio, estas buenas noticias de salvación, iban a ser predicadas a todas las naciones de la tierra, que se había cumplido el tiempo que había sido anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, de que bueno, pues Dios iba a llamar y Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y esta es, se puede decir, la gran diferencia, la gran discontinuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que el Antiguo Testamento estaba concertado con una sola nación, y en el Nuevo Testamento está concertado con los creyentes de entre todas las naciones de la tierra, incluidos los judíos. Por eso hemos leído en Gálatas capítulo 3 que no hay judío ni griego. Entonces, esto es un punto a tener en cuenta, porque dirán, es que eres de la teología de la sustitución, ¿no? No, es que en los tiempos del Nuevo Testamento, ya no hay división de judío y griego. Los judíos creyentes y los no judíos creyentes forman la iglesia del Señor Jesucristo, que es una, y no tiene que haber división por origen étnico. Si decimos que tiene que haber una iglesia solo de negros, o tiene que haber una iglesia solo de blancos, o tiene que haber una iglesia solamente de yo que sé, ¿no? Pues vamos a decir que no está bien, ¿no? Es racismo. Y bueno, pues lo mismo, no tiene sentido entonces que haya una iglesia solo de judíos que guardan, pues según qué ritos del Antiguo Testamento, que eran, por lo tanto, anuncios que se cumplen y se han cumplido en Cristo Jesús. Ya no hay razón para observarlos. Y esto es entonces algo a tener en cuenta, ¿no? Se tiene que practicar la circuncisión, los creyentes en Cristo Jesús. Si, bueno, pues somos circuncidados, vamos, dice que somos circuncidados con la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo, Colosenses capítulo 2. Si la circuncisión pues fue para los tiempos del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento
el bautismo en Cristo Jesús es lo que en el Antiguo Testamento era la circuncisión. Entonces dirán, no, es que entonces tú dices que tienen que dejar de ser, pues, judíos. Bueno, los judíos que rechazan al Mesías, pues sí, se siguen circuncidando, ¿no? Pero una vez convertidos, tienen que, pues, bueno, no seguir aferrados a estas cosas del Antiguo Testamento, sino, pues, como exactamente los demás. Como exactamente los demás creyentes de las demás naciones de la tierra. Y bien, pues entonces esto es, bueno, a tener en cuenta. Y entonces lo que vemos, decía, en el Nuevo Testamento es simplemente que en cuanto a la iglesia, ¿cómo se formó? Pues por la predicación de la palabra. Pedro estuvo predicando en el capítulo 2 y predicó de nuevo también en el capítulo 3 y lo va predicando pues no sé, más veces, ¿no? En el libro de Hechos. Esteban, los vemos también después al apóstol Pablo. ¿Qué es lo que vemos? Que llega a un lugar, ¿no? Primeramente eran pues en Jerusalén, los judíos, y los creyentes estaban justamente en medio del pueblo, ¿no? Como otros judíos, ¿no? Y vemos que seguían asistiendo al pueblo y vemos que también seguían pues observando pues, pues no sé, votos, ¿no? Que se rapaban la cabeza como el apóstol Pablo, etcétera. Cuando vemos en el, creo que es en el capítulo 15 que está hablando, no, en el capítulo 15 no, creo ya es el 19-20, cuando está hablando Pedro y Pablo, ¿no? En Jerusalén dice, mira Pablo, cuántos miles han creído, y todos son celosos de la ley. Y todos son celosos de la ley. Entonces ellos pues estaban guardando pues estos aspectos de la ley, que podemos llamar ceremonial. ¿Por qué? Porque el templo estaba todavía en pie, todavía se seguían, por lo tanto, celebrando estos sacrificios, se seguían, por lo tanto, pues celebrando estos mandamientos, que, vemos, esto era una fase de transición, porque una vez, pues, ya vino el año 70 y la destrucción completa del templo de Jerusalén, estos sacrificios, etcétera, ya no tienen pues razón de observarse, ¿no? Entonces los creyentes en aquel tiempo estaban en ese momento, se puede decir, de transición, los creyentes judíos, ¿no? De transición, en el que todavía estaba el templo y por lo tanto todavía estaban pues parcialmente pues guardando todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues después también en el libro de los Hechos vemos la expansión de la Iglesia a naciones no bueno, judías, primeramente con los samaritanos, ¿no? Que es, bueno, se puede decir una herejía de los judíos, que son muy cercanos en muchas cosas, pero bueno, pues que como vemos en Juan capítulo 4, pues también tienen desviaciones importantes, ¿no? Y bueno, cuando Jesús pues dio la llamada Gran Comisión, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, con los samaritanos, ¿no? Y después hasta lo último de la tierra. Y es lo que ocurrió también con el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. ¿Y cómo procede el apóstol Pablo? Pues normalmente vemos a que él iba a las ciudades, ¿no? A donde había allí también sinagoga, comunidad de judíos, y él les anunciaba primeramente a los judíos el evangelio, ¿no? Primeramente, ¿no? A los judíos, como leemos en Romanos capítulo 1, ¿no? Primeramente al judío y también al griego, ¿no? Digamos también como vemos en Mateo 10, ¿no?
el envío de los discípulos, la misión de los discípulos, ¿no? Ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era necesario, por lo tanto, comenzar primeramente por Israel. Y bueno, pues aquellos que recibían la palabra, pues eran instruidos por los apóstoles. Los apóstoles le daban la palabra de Cristo. Vemos, digamos, en Jerusalén, en el libro de los Hechos, cómo ellos se reunían, cómo ellos pues daban culto a Dios, eran instruidos por la palabra de Dios y tenían también pues comunión, ¿no? Los creyentes en la fe. Y bien, pues los que creían, pues entonces eran instruidos y se formaba, por lo tanto, de esta manera la iglesia. Pero aquellos que lo rechazaban, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que Pablo, entonces, digo Pablo porque es lo que vemos sobre todo en el Nuevo Testamento, pues se iba a los gentiles. Como en Hechos capítulo 28, ¿no? Está predicando en Roma a los judíos y dice, bueno, pues puesto que no os consideréis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Y continúan, por lo tanto, entonces predicando a los gentiles, a los griegos, a los romanos, etcétera, no judíos de nacimiento, para que pues los creyentes de origen judío y los creyentes de origen gentil sean configurados como iglesia, a los cuales pues los apóstoles les daban personalmente la enseñanza. Y pues antes de partir y estar con el Señor, pues ellos también procuraron de dejar las escrituras para la iglesia, ¿no? Del Nuevo Testamento. Bien, pues entonces, ¿cuáles son los privilegios especiales, ¿no? Dice, de la iglesia visible. Entonces, pues, tomando la analogía de la nacionalidad, cuando uno es, no sé, ciudadano de un país, ¿no? Español, argentino, francés o cual sea, ¿no? Tiene entonces unos, digamos, derechos, ¿no? O unos privilegios, ¿no? Que no lo tienen los demás, ¿no? De otros, por ejemplo, pues políticos, ¿no? O de asistencia, de cuidado, etcétera, ¿no? Tienen unos derechos, pero también tienen unos deberes, ¿no? Principalmente, pues, el cumplir la ley de ese país. Pues es igual con los creyentes, esta analogía, ¿no? Porque, bueno, no es exactamente una nación, ¿no? En el sentido político, aunque sí que la Biblia, pues, en el Nuevo Testamento encontramos el término de nación aplicado a la iglesia. En Primera de Pedro se nos dice que somos nación santa, nación apartada, pueblo adquirido, ¿no? Bien, pues entonces esto es algo a tener en cuenta porque, a ver, hay discontinuidad, pero también está esta continuidad, ¿no? De las familias en el pacto. Los hijos de los creyentes, por el hecho de ser hijos de los creyentes, pues han de recibir pues la señal del pacto porque Dios les da también ya antes las promesas del pacto. Y de esta manera pues marcar su entrada, su pertenencia al pueblo de Dios, al pueblo visible de Dios. Bien, pues entonces esto es algo también a tener en cuenta, que en ese sentido sí que es por pertenencia, pero bueno, no su continuidad en la vida adulta no es algo pues automático. Esto es algo que está también supeditado o condicionado a que ellos pues se mantengan en esa fe en la que ellos han sido introducidos al nacimiento, ¿no? Con una fe pues personal y pues guardando la palabra de Dios. Bien, pues entonces, ¿cuáles son? Nos preguntaban los privilegios. No sé si nos va a dar tiempo, espero que sí. Pues primeramente se nos dice que estar bajo el gobierno y cuidado especial de Dios. El gobierno y el cuidado especial de Dios nos dan
pues dos textos, primeramente, pues Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6. Isaías 4, versículos 5 y 6. Dice, y creará Jehová sobre toda morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor y de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, y para refugio escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Y 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 10. 1 Timoteo 4, 10. Dice, pues por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces la iglesia visible, vemos, primeramente se nos destaca, está bajo el gobierno directo, ¿no? Y cuidado especial de Dios. Somos su pueblo. Y entonces Cristo es la cabeza del pueblo. La cabeza, tomando esta analogía de la cabeza y el cuerpo, ¿no? Que está unido al cuerpo, pero la cabeza es la que preside. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo. Y también, pues, se nos habla de que Él, Cristo, es nuestro Rey. En un sentido más especial que Él es también al mismo tiempo el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, porque esto Él lo hace de hecho, de facto, sobre todas los seres humanos, e incluido pues los reyes, ¿no? Aun aquellos que no lo conocen están, pues no pueden evitarlo bajo la soberanía de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él es Rey sobre su pueblo, la Iglesia, de una manera especial, porque la Iglesia, los miembros, ellos han accedido, ¿no?, a ser pueblo de Dios por su consentimiento, ¿no? No han sido pues forzados aquí con la espada a bautizarse, ¿no? O no es algo obligado, sino que ellos voluntariamente, veíamos esta mañana, pues han querido pues de esta manera darse a Dios, darse a Cristo, y que Él sea entonces su cabeza y su Rey. Y entonces están bajo el cuidado y el gobierno especial. Los reyes antiguamente que reinaban, ¿no?, pues ellos también eran los que dirigían el ejército. Si su país era invadido, pues entonces ellos salían en defensa de su pueblo, ¿no?, al frente de las tropas, ¿no? Podían ser pues muy fieros, ¿no?, en la defensa de su pueblo. Bien, pues es esta la idea. Cristo es el que está defendiéndonos de una manera especial a su pueblo. Si no fuera así, la Iglesia, sin duda, los creyentes no habrían llegado a estar 2000 años sobre la tierra. Porque tenemos estos poderosos enemigos del diablo y sus huestes y el mundo en contra de nosotros. Tenemos entonces este gobierno de Cristo y su cuidado especial, ¿no? De manera que, como seguimos leyendo, de ser protegida y preservada en todos los tiempos, no obstante la oposición de todos sus enemigos. Y se nos da una serie de textos primeramente el Salmo 115, el versículo 1, 2 y 9. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y tu verdad, porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Y el versículo 9, oh Israel, confía en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. O en Isaías 31 también, leemos en los versículos 4 y 5, Isaías 31, versículos 4 y 5.
Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá, dice, vemos, a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Y por último, en Zacarías capítulo 12. Zacarías 12. Y leemos en el versículo 2, 3, 4, 8 y 9. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hace temblar, y a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, y en que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. En aquel día, dice Jehová, defenderé al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Vemos, este es el cuidado especial de Dios, el cuidado especial de Cristo, directo, por su providencia, empleando, sí, medios, causa segunda, ¿no? Medios humanos, pero incluso también, pues, actuando a veces personal y directamente interviniendo, pues, y esto, como veíamos esta mañana también, en respuesta a las oraciones de su pueblo. Él es Cristo también, nuestro sumo sacerdote, nuestro fiel sumo sacerdote, que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, ¿no? Y pues nosotros nos hemos de acercar confiadamente al trono de la gracia, nos dice Hebreos, para hallar misericordia y gracia, para el oportuno socorro, el socorro en el momento oportuno, el socorro, la ayuda de Dios cuando más la necesitamos. Esto es algo que no lo tiene nadie. Ninguna otra nación de la tierra tiene a un rey como el rey del universo, el rey de reyes, el señor de señores, que está para defender así a su pueblo. Las naciones son objeto de la soberanía de Dios. Su pueblo es objeto de su gracia y de su cuidado paternal. Fijémonos qué gran maravilla esta. Y bueno, pues tal vez no estemos avanzando mucho a lo que hemos dicho esta mañana, pero bueno, conviene pues que lo guardemos, porque esto nos va ciertamente a mantener en medio de circunstancias difíciles y a veces pues que nos puedan desbordar. Fijémonos, incluso estuvimos viendo en Marcos capítulo 14, ¿no? La venida del Señor Jesucristo, poniendo fin pues ya definitivamente al reinado del anticristo, ¿no? Dice que acabará con él, con el aliento de su venida. ¿Por qué será eso? Pues vendrá para librar a su pueblo. Vendrá para librar a su pueblo en el momento de la hora mayor, ¿no? Bien, pues como digo, ningún otro tiene a Cristo, el Rey, que lo defienda de esta manera. Fijémonos qué gran privilegio. Si alguien tiene en poco el ser miembro, ¿no?, de una iglesia, mira, ¿para qué sirve esto? O mira, ir a la iglesia los domingos, ¿no? Qué lata, ¿no? Te puedes quedar en la cama, ¿no?, desayunar chocolate con churros,
leer no sé, el periódico dominical, ¿no? Hacer la vida, ¿no?, tranquilita de la gente normal de los domingos por la mañana, ¿no? O, bueno, coger la motocicleta o la bicicleta y salir al campo, ¿no? Eso sí que es aventura. Esto de ir a la iglesia, los cristianos los domingos por la mañana, ¿no? ¿Qué encontráis ahí vosotros los cristianos en los domingos por la mañana, ¿no? Pues el reconocimiento público a nuestro Rey, que vemos, tiene por nosotros ese cuidado que ciertamente ninguna otra nación, ningún otro pueblo tiene, y que no nos puede dar ni siquiera pues el hombre más poderoso de la tierra. Bien, pues esto es en cuanto al privilegio de tener el cuidado, el control especial directo de Dios y su defensa. Pero bueno, cuando está hablando de gobierno también, pues Él, Dios, Cristo, gobierna sobre nosotros de una manera mediada. Es decir, tendremos que estar viendo y hablar también del gobierno de la Iglesia. Porque Cristo ha establecido, Él gobierna, Él es el Rey, ¿no? Pero ha establecido entre los hombres, ¿no?, en su Iglesia, un gobierno definido. Entonces, esto es algo que conviene mirarlo pues algo más en detalle, ¿no?, así como todo lo demás de los beneficios, como son la comunión de los santos, y también pues los medios ordinarios de la salvación y las ofertas de gracia, dice. Las ofertas de gracia para todos los miembros. Acordémonos, en cuanto a esto, ya avanza, ¿no?, el artículo de la confesión de fe sobre el pacto de la gracia, artículo 7, ¿no?, y los párrafos 5 y 6, de que el pacto de gracia es administrado a sus miembros, a los miembros de la Iglesia visible. Bien, pues a ellos también vemos es la oferta de gracia, hecha continuamente por tanto las promesas del Evangelio, también pues las señales del pacto. Pero ya digo, esto pues conviene verlo de manera pues un poquito separadamente y un poco más pues en detalle en particular. Bien, pues que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.